Pues hola a todo el mundo, bienvenidos aquí a la Comic Stories de Málaga, encantado de estar aquí, yo soy Hassan González, como se puede ver por el nombre, y bueno, me mola mucho estar con amigos, estar con gente que te lee, encima que sabéis quién soy, es increíble. Mola mucho que la gente venga a verte y que además te haya leído, ¿no? O sea, no tenéis nada mejor que leer que mis libros, es maravilloso, ¿no? O sea, con todo lo que hay por ahí para leer, os lo juro que a mí me pasa, cuando la gente me viene a pedir, oye, fírmame esto y tal, digo, pero no sois conscientes de todos los libros maravillosos que hay para leer, ¿sabes? O sea, y venís con los míos, mola mucho. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Porque de la Tierra Incontable, pues prácticamente ya está dicho todo, sí que ahora eso, estamos con la aventura del cómic, que sí que me gustaría hablar un poco de este tema porque creo que vale la pena incidir en ello, porque ha sido un cambio, no de registro, llevo toda la vida leyendo TVOs, soy bastante más mayor que la media del público. Tenía pelo cuando empecé a leer TVOs, hace muchísimo de eso ya, pues. Entonces, claro, con esa premisa de leer siempre TVOs y de hacer lo que quieres, llega un punto que te apetece contar tus propias historias en TVOs, y en este caso era interesante poder hacerlo porque yo normalmente escribo novelas, ¿no? Cuando tú escribes una novela o escribes un cómic, la sensación es completamente distinta, porque claro, tienes que pensar en imágenes. Entonces, el trabajo con Raúl Cáceres es espectacular porque él secuencia la página de una manera que, claro, tú te tienes que acostumbrar un poco porque ves la página secuenciada en tu cabeza y le dices, oye, mira, puedes hacer esto así, puedes hacerlo así, y Raúl, que es un profesional como la copa de un pino, te escribe y dice, y yo, todo esto que dices tú me parece una tontería, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. Y claro, te manda un boceto a lápiz y dices, ostras, pues la verdad es que queda mejor como lo dice él, ¿no? Entonces, claro, dices, venga, hazlo como te dé la gana, ¿vale? Entonces, le dejas a él actuar y descubres que realmente hace unas cosas magníficas. Sí que ahora nos ha pasado, para la gente que se lo ha leído, mucha gente me dice, oye, pero ahora vais a hacer una versión alargada. Sí, vamos a hacer una versión para adultos directamente con pornografía, vamos, con sexo explícito, que se llama ahora. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la pornografía sagrada, ¿no? O sea, si os habéis leído mis libros, y me consta que sí, sabéis que yo el tratamiento que tengo del sexo, del eros, del compartir caricias, como digo yo, es un poco diferente, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver porno, o no sé, o sexualidad, o lo que queráis hacer de una manera muy común y muy normal, ¿no? Y dices, bueno, bien, está muy bien que la gente haga eso, pero ya que tienes un cómic, y ya que tienes personajes como, por ejemplo, Ezalá, que es un personaje que tiene 4 brazos, ¿no? Puedes hacer con él un poco lo que te dé la gana. Se ve en una viñeta como precisamente Ezalá tiene 2 sexos, o sea, al mismo tiempo. Entonces, claro, queríamos jugar con esa dualidad. Y a ver, Raúl es una persona que viene del porno, ha hecho unas cosas maravillosas en Elizabeth Bathory y Aguascalientes, os recomiendo muchísimo su obra. Tenía muchas ganas de volver al porno y se le nota. O sea, hemos hecho 16 páginas que son espectaculares, porque los franceses son así. Los franceses dijeron, la historia está muy bien, pero nosotros queremos más chicha, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vale. Le hemos metido una cosa que refuerza mucho toda la historia del cómic, porque claro, de 74 ha pasado a 80 páginas, ¿no? Entonces, claro, esa amplitud nos ha permitido contar muchas más historias. Empezamos con 4 páginas donde habla de por qué la criatura marina se ha visto involucrada en lo que es y por qué se ha encerrado en la caracola. Si habéis leído el cómic entenderéis de qué va. Metemos más relaciones entre más personajes y más diferencias, insistimos en ese tipo de cosas, y hemos hecho algo que, claro, nos obliga a pensar en viñetas, a pensar en páginas, ¿no? A pensar en cómo narras una historia. Y ya al final la compenetración entre Raúl y yo era tan grande que yo simplemente le decía, mira, haz lo que quieras, ¿vale? O sea, tiene que pasar esto, entonces mete las imágenes que te dé la gana, dibújalas, y una vez que las hayas dibujado me las pasas y yo voy a escribir los textos encima. Porque ya era un momento, o sea, de verdad que es un placer colaborar con otra persona. Cuando escribes y haces un trabajo donde 2 almas tan gemelas como somos Raúl y yo se juntan, porque claro, es como que nos vimos para las últimas páginas porno, que son un ciclo de 6, nos vimos en Granada y estuvimos sentados y dijimos, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque tiene que pasar esto, y entonces él hacía un sketch que además es maravilloso, ¿no? Porque él dice, esto es una mierda, y dices, y si yo dibujase así ya me bastaba, ¿sabes? O sea, lo que para él son 4 rayas y tal, y él lo ve claramente y dice, mira, pues esto pasa de aquí, luego tiene que pasar aquí, el personaje entra por aquí, sale por aquí. Cosas que, claro, que en una novela tienes que contar de otra manera, ¿no? En una novela te puedes enrollar y puedes describir las cosas y puedes meter más acciones, y ahí no. O sea, ahí tienes que ir exactamente a lo básico, ¿no? O sea, lo que es contar. Además, esta historia abarca más o menos unos 100 años, ¿no? Entonces,
pasan muchas cosas en 100 años. O sea, claro, empieza la personaje, ¿no? Con quién es, acaba precisamente con el final, si lo habéis leído, ¿no? Con la destrucción de una ciudad, y contar un personaje que además yo ya había explorado en la parte de los libros, pero claro, tampoco sabía muy bien quién era, ¿no? Entonces, para mí, esto sí que me lo enseñó Jodorowsky y creo que es una gran lección, ¿no? O sea, Jodorowsky habla de cómo cuando tú trabajas con el dibujante tienes que saber cuáles son los puntos fuertes de ese dibujante y explotarlos, ¿no? Entonces, Jodorowsky le decía, por ejemplo, con Josh Bess, quiso estudiar el tema de los lamas y todo esto, y entonces hizo el lama blanco, ¿no? Es una cosa impresionante, porque a él le apetecía. Entonces yo a Raúl le dije, mira, tengo una historia de humanos, piratas, sirenas y tal. Perfecto, esto es lo que quiero dibujar, ¿no? Se documentó con barcos y con cosas de estas y lo sacamos por ahí. Y ese tipo de compenetración que tienes es muy interesante, ¿no? O sea, yo le dije precisamente, quiero dibujar gatos para la siguiente historia que hagamos, y me dice, y yo, es que a mí los gatos no me gustan, digo, es igual, o sea, eso te voy a pedir que lo metas porque a la gente le encanta, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que tener ese tipo de concesiones, pero al mismo tiempo también desarrollarlo para donde vaya. Así que, nada más, o sea, tampoco me voy a enrollar mucho porque esto no es una charla, sino que simplemente quería comentaros un poco por dónde va. Y os quería decir que si alguna vez hay mucha gente que cuando me viene a ver me dice, no, yo escribo, no, o sea, escribo historias, escribo relatos, os animo a que escribáis cómica, porque es un proceso completamente distinto, ¿vale? O sea, el proceso de escribir un cómic es algo que realmente requiere esa visualización de página, o sea, la gente no lo sabe, pero lo complicado de un cómic es pasar de una viñeta a otra, ¿no? O sea, no tiene que haber saltos muy bruscos, y muchas veces tienes que decir, ostras, si aquí pasa esto, aquí tiene que pasar esto otro, pero es casi como una película, ¿no? O sea, porque entre esto y esto necesito otro plano. Entonces, ese otro plano es algo que te da un poquito de facilidad para contarlo. Y sobre todo, de verdad, o sea, trabajad con alguien profesional porque es un gusto trabajar con alguien así. Y nada más, o sea, si queréis hacer alguna pregunta, si queréis hacer alguna apreciación, si queréis preguntarme quién tiene las tetas más grandes de los personajes o cosas así, o qué tal. Hay gente... eso es una pregunta difícil. Porque además es que Raúl, para eso alguna vez tuve que decir macho. O sea, mira que a mí me gustan, o sea, pero es un poco... Y me decían, es un cortarrollos, o sea, y vamos, con Ezalá le tuve que decir, por el amor de Dios, o sea, rebajar la talla del sujetador, o sea, es que no puede ser, o sea, es una cosa que... No, a mí me gustan las mujeres así, las mujeres las vamos a poner así. Bueno, pues me parece... ¡Hala ahí! A ver, ayudante. Así, míralo, a lo fácil, ¿eh? Que se vean los libros, hombre. Mirad que la liamos. Ahí estamos. Entonces sí que es verdad que es complicado eso. También hay que decir que en estas épocas de Instagram, lo que contábamos antes, ¿no? No sé qué pasa en esta época, que los pezones femeninos, además, por los masculinos no se censuran, los pezones femeninos son una especie de amenaza, ¿no? Tanto que hasta se van a Eurovisión a hacer una canción diciendo no sé por qué dan tanto miedo a nuestras tetas. Y dices, pues la verdad es que sí, ¿no? O sea... yo nací en el año 76, creía que esto ya lo teníamos muy superado, porque yo cuando era pequeño lo raro era ver mujeres que no se tapasen en la playa, quiero decir, o que no se exhibiesen, y no, esto te dicen, no, es que eres un objeto, y dicen, no lo creo, quiero decir, o sea, es una cosa que disfrutar del cuerpo desnudo es una cosa que tenemos que tener, y ahora mismo, hasta Almodóvar hizo con lo último de Madres Paralelas, ¿no? Hizo un cartel donde se veía un pezón goteando leche, y claro, todo fue como tal, y la gente me dice, no, es que hay desnudos, y dices... Sí, no, pero es muy curioso cómo la gente luego, por ejemplo, Ezalá es un personaje que siempre va con el pecho desnudo, pero ya pasaban los libros, porque la gente se olvida muy rápidamente de la historia, y además estamos en Málaga, donde podemos decir eso. O sea, cuando Picasso invita a Dalí y a Gala a venirse aquí a Málaga, porque Picasso es malagueño, como todos ya sabéis, se van a la playa y entonces entre las pescadoras y las mujeres del mar, en aquel momento era muy común llevar el pecho desnudo, porque era más cómodo. Entonces, Gala precisamente dice que ella pues adopta la misma costumbre, y estamos hablando de los años 30, antes de la Guerra Civil, y entonces hay un dibujo, además en Mi vida secreta de Dalí, de Gala con el pecho desnudo, como una cosa natural. Quiero decir, como que las pescadoras y la gente que estaba aquí, de gente de mar, llevaba el pecho desnudo y por supuesto nadie se escandalizaba, ¿no? O sea, hablamos de hace 100 años, a veces hemos retrocedido un poco. O sea que esto va a quedar muy mal, pero yo os invito, ¿no? a que exhibáis los pezones y a que seáis conscientes, ¿no? de que es verdad, o sea, creo que hay que reivindicar, ¿no? Esta libertad y esta manera de, incluso de feminismo a través de eso, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que me fastidia mucho de este cómic, que es que sale una violación, ¿no? Entonces, claro,
la gente me dice, es que sale una violación. Digo, vale, pero el contexto tú lo has visto. O sea, porque el contexto de esta violación es para demostrar unos personajes que además solo salen en 2 páginas y demostrar quiénes son los verdaderamente malos de la historia, ¿no? Esa gente que controla y que tienen tan pocos escrúpulos que son capaces de verdad, ¿no? O sea, entonces es esa denuncia tan terrible de decir, oye, esto pasa, ¿no? O sea, esto me acaba de pasar ayer y me dolió mucho, además, o sea, fue una cosa que me indignó, ¿no? Una chica que conozco, una amiga, que puso en Facebook, oye, ¿sabéis si esto de que en el colegio los rusos hayan bombardeado un colegio ucraniano? Porque me parece terrible, ¿no? Y claro, yo contesté en Facebook, ¿no? Y dije, no, digo, en las guerras no pasa nada, quiero decir, no violan a nadie, no matan a nadie, no pasa nada, ¿no? O sea, dije, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿qué creéis que es la guerra, ¿no? Que corremos el riesgo de que si nos escandaliza una violación en un cómic, no veamos las violaciones reales. Y esto es una cosa muy peligrosa. Quiero decir, porque aquí esto es un cómic, es lo que digo yo siempre, es una cosa que sirve de denuncia, que no se hace ningún tipo de apología ni nada parecido, pero solo es un cómic, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la vida real. Y muchas veces esta gente que se manifiesta, que no quiere ver un pezón en una cosa así, está no cometiendo, pero por lo menos permitiendo que pasen cosas muy terribles por ahí, ¿vale? Con su ignorancia y con sus cosas. Entonces, por favor, no caigamos en eso. Sí que, por ejemplo, mi chica me dio una idea maravillosa, que me dijo, ¿y por qué violan a una chica y no violan a un chico? Y dije, ¿por qué no se me ocurrió antes? O sea, hubiera sido magnífico, ¿no? O sea, porque claro, el efecto hubiera sido el mismo y nadie me hubiera podido acusar de nada, ¿no? Porque dices, es una denuncia contra alguien débil que simplemente tiene que venderse de una manera tan terrible para gente que, lo he dicho, que no tiene escrúpulos, ¿no? Además son 2 que se están pegando a hostia limpia y de repente pasa una mujer, los 2 lo dejan y se ponen a violar a una mujer, ¿no? O sea, es para demostrar cómo es la condición humana. Lo dicho, no caigamos en eso, no caigamos en que porque no queramos ver pezones en Instagram, no se nos permita después reivindicar eso, nuestra propia feminidad, nuestra propia manera de vivir, nuestra propia manera de decir, oye, yo no pienso así, pienso de otra manera. O sea, creo que la libertad es una cosa muy grande y además que eso, que hay que hacer uso de la libertad de expresión, sobre todo artística. No nos tenemos que cortar. Hay gente que me dice, pues no me ha gustado. ¿Y? Quiero decir, ¿qué puedo hacer con algo de que a ti no te guste? O sea, creo que hay que hacer eso, creo que hay que atreverse a hacer obras valientes y además es que vamos, con Raúl siempre lo hemos comentado, o sea, las obras de Raúl son... Además es una cosa maravillosa, ¿no? Tú lees Elizabeth Bathory, o sea, ahora os voy a contar una anécdota ya que estamos. Yo conozco a Raúl Cáceres a raíz de que yo me compro un webcomics en el año 97, Dios mío, tenía mucho pelo en aquella época, y entonces lo abro y me encuentro con las primeras páginas de Elizabeth Bathory y digo, ¿qué es esto? A nivel de dibujo y de guión, ¿no? O sea, sale un vampiro, Gorunta, que es una vampira de Rumanía, que además es un personaje mitológico, ¿no? Que era la lamia, digamos, el vampiro a los que atribuían las muertes súbitas de los bebés, porque claro, los bebés en aquella época se morían en las cunas, hoy también pasa, pero en aquel momento pasaba mucho más. Entonces decían que este vampiro era una mujer que tenía los pechos llenos de leche y en ese momento iba a amamantar al bebé y el bebé se le moría. Entonces ella sufría tanto con los pechos llenos de leche que se los rajaba con 2 cuchillos. Entonces, claro, Raúl convierte esas rajas en otras partes de su cuerpo y entonces es como que hay unas orgías bestiales y era como... Tío, ¿qué es esto? O sea, yo estaba leyendo aquello y me estaba muriendo de la risa. Digo, ¿qué animal? ¿A quién se le ha ocurrido semejante salvajada? Y cuando acabó todo el ciclo, yo tuve, en aquel momento yo era periodista del mundo del cómic y le dediqué un artículo. Esta obra, digo, estamos ante una obra capital de un autor, y mira que él estaba empezando. Y se enteró, o sea, él le llegó el artículo a las manos, le gustó mucho y entonces escribió un correo a la editorial que me lo rebotaron a mí, y a partir de ahí empezamos nuestra amistad. Y claro, yo me imaginaba, digo, Dios mío, un tío así debe vivir en una cueva, ¿sabes? O sea, con calaveras y con cosas así, ¿no? Y te llegas y te encuentras a un padrazo de 2 niñas. Me invitó a tortitas. O sea, y dices, pero tú eres Raúl Cáceres. Y yo, siempre me dice, pero una cosa es que nos demos a la cabeza y otra cosa es que seamos. Y dices, tiene toda la razón. O sea, se ha tenido que enfrentar a acusaciones muy duras, ¿eh? De gente que la llama pederasta, por ejemplo, por internet, ¿no? Gente que no te conoce. Y dices, pero a ver, que yo soy escritor, quiero decir, o dibujante, o todas estas cosas, ¿no? O sea, lo dicho, corremos el riesgo de pensar que esto, que tú puedas hacer una obra artística, se pueda confundir con la gente que realmente, ¿no? O sea, que agreden a una mujer, o que agreden a un hombre, o que agreden a un niño, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, reivindicad el placer de poder hacer obras como esta, que lo dicho, yo sabía dónde me metía, quiero decir, sabía lo que iban a hacer, pero a veces de verdad que me duele, ¿no? O sea, gente que me compra el cómic y te dice, me pasó con una Bookstagrammer, no voy a decir su nombre, pero se lo mandamos de la editorial, se lo leyó
y me escribió por privado, yo no puedo reseñar esto, no me siento cómodo con esto. Y digo, mira, por lo menos te admito que te digas, oye, mira, yo no me siento cómoda con esta obra y no hables de ella. Digo, pero la gente que se pone a criticarte por el hecho de que tú haces apología de la violencia, según ellos, dices, mira, o sea, luego no eres consciente de lo que pasa en la guerra, ¿sabes? Preguntas, ¿sabes? Si en la guerra muere gente. Dices, en la guerra no es que muere gente, o sea, la guerra es mucho más terrible de cualquier cosa que yo pueda poner aquí. O sea, y cualquier cosa que yo pueda poner aquí solo serán cosas escritas en un papel, ¿vale? O sea, no es gente, o sea, por desgracia tenemos ahí a toda esta gente que está muriendo, ¿no? O sea, luchando por causas tanto unos como otros, ¿no? Y la mayoría son chavales jóvenes, gente joven como vosotros que se están dejando la piel, ¿no? O sea, no es un puto cómic. Quiero decir, esto no tiene importancia, ¿no? O sea, esto al final en ese contexto no lo tiene. Entonces, lo dicho, haced uso de vuestra libertad, por favor. O sea, disfrutad de todas estas buenas historias. Si escribís, atreveos a escribir lo que os dé la gana, o sea, meteos hasta el fondo, quiero decir, haced cosas. Además, oye, a los japoneses no les podemos ganar, ¿eh? A mí hay una página de manga que me encanta, o sea, los japoneses siempre lo digo, se les ocurren cosas que no se me han ocurrido a mí. O sea, que mira que a mí se me ocurren cosas, ¿eh? O sea, pero te metes en unas páginas estas de gente y dices, hostia, qué grande. O sea, que cogen a un hombre y lo hacen así de pequeño y dices, ¿qué es esto, no? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido semejante locura? Estáis chalados. O sea, yo siempre lo digo y dices, hostia, excitarme no me excita, pero es algo, o sea, es algo fascinante. Fascinante, ¿no? O sea, que dice, los pulpos con tantos tentáculos y tal, digo, luego se quejan de que yo aquí, mujeres con 4 brazos, o sea, es una cosa que no se les puede ganar a aquella gente, o sea, y nadie se mete con ellos, o sea, que es algo. Yo estuve en Tokio, antes de la pandemia, y estuve en una shake shop de Akihabara impresionante, son 7 pisos. Entonces, claro, me tuve que meter. Hombre, yo dije, hostia, me tengo que meter aquí descaradamente, ¿eh? Vendían bragas usadas en bolsitas y tal. Sí, sí, una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es verlo. Y dije, no voy a comprar unas. Y dije, no, es que esto, no, mira ya, tal. Entonces, ¿estuvisteis allí? Porque, no. Es que hay que verlo. Las 2 últimas plantas, está prohibida la entrada a mujeres, porque a los japoneses les da mucha vergüenza que les vean mujeres comprando material pornográfico. O sea, maravilloso. Tienen un templo en una de las plantas que es para la fertilidad y para las cosas sexuales. Entonces, te dan aquellas cositas de que las atas en los templos y tal, pero tienen posturas de follar y tal. O sea, tú lo pones allí. O sea, es impresionante, sí. Y luego tienes los mangas que están como aquí precintados y tal. Pero claro, están en japonés, por supuesto, y tú ves la portada y dices, Dios mío, si la portada es así, ¿qué diablos debe llevar dentro? ¿Sabes? O sea, porque es algo que dices, solo con la portada ya te quedas asustado, ¿no? O sea, he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿eh? En serio. O sea, fue un éxito, o sea, te venden pollas así pequeñitas que las metes en agua y crecen. O sea, sí. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? O sea, y de verdad que te asombra que luego cuando ves este mundo tan raro en el que vivimos, ¿no? Existe todo eso y al mismo tiempo luego te dicen a ti por hacer un TV o que no saques una teta, ¿no? O esta portada que lo decíamos, ¿no? O sea, que Alejandro Colucci dijo, no, voy a poner el pecho desnudo, y le dije, mira Alejandro, no hagas eso, porque es que no me la van a poner en la FNAC, ¿sabes? O sea, y varias amigas mías se van a tirar encima de mí, ¿sabes? O sea, por poner un pecho desnudo. No creo que eso atente contra la dignidad de las mujeres en absoluto. Quiero decir, creo que precisamente hay cosas muy terribles que atentan muy terriblemente contra la dignidad de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los discapacitados, de la gente así, que es donde hay que pelear, no por el hecho de que salga un pecho desnudo, ¿no? O sea, es una cosa que creo que habría que hacer. Además, aquí hay gente que ha sufrido la censura de Instagram, ¿no? Por el amor de Dios, hagamos nuestro propio Instagram y podamos poner lo que queramos. Interesantísimo. Hala, ya está, ya me he cansado de mitinear. Hala, si queréis, lo dicho, ¿queréis algún comentario, alguna palabra? Sí, hombre, para algo más animado y tal, ¿cuál es la anécdota o experiencia más graciosa o curiosa que te venga a la mente ahora mismo en relación a tus libros? Hostias, qué buena esa. Es difícil, ¿eh? No me hagas contar la tuya. Que no sea mía, que esa no la censuren también. Claro, por eso. No lo sé, o sea, es verdad que con esta profesión, que a fin de cuentas, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando la gente sabe que eres escritor y te dice, hostia, y haces esto y tal, digo, mira, un panadero se levanta a las 4 de la mañana todos los días para hacer masa, ¿eh? Mis respetos, quiero decir, o sea, y yo, como me decía Raúl, ¿y tú qué horario? Digo, horario, y yo, o sea, yo me pongo a escribir cuando me apetece, o sea, y me decía, pero tú eres un bohemio de verdad, digo, sí, básicamente sí, hombre, me dice escritor, no era para tener un horario de oficina, caramba, yo no soy así. Entonces, sí que es verdad que es una profesión que a veces
te deja que la gente se acerque de una manera muy rara, ¿no? Diciendo, oye, tú eres Hazal González, ¿te puedo tocar? Digo, sí, hombre, claro, no hay ningún problema, ¿no? O sea, y no, es verdad, hay gente muy, muy increíble, ¿no? O sea, que si quieren hacer fotos contigo de una manera, pero que te hablan con mucho respeto, como si esto fuera una cosa que yo siempre lo digo, pero a ver, a fin de cuentas, yo tengo mucha suerte, ¿no? Que haya gente que te vea, ¿no? O sea, joder, Claudia, ¿sabes? O sea, me pone en Instagram, mira, mis libros de la tierra incontable están tan anotados como este. Uy, está aquí ves. Y de repente veo que es amiga de Jairo y digo, ah, tal, y dice, no, si es que soy fan. Y digo, y se hace libros haciendo posturas, o sea, hace posturas de yoga con mis libros, se hace fotos y digo, pero... Y claro, se lo enseñé a todos, digo, mira, ¿sabes? Y me dice, ¿pero quién es? Digo, que no lo sé. Es que es increíble, ¿no? O sea, es algo, pero no, y, o sea, tú estás ahí y es como que no, tú eres Neil Gaiman y dices, ah, bueno, esto me pasa todos los días, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, sí que me pasó con una chica, con Alba, que además me encanta contar esta anécdota. Alba la conocí en Granada, y en el Salón de Comedia de Granada, nada, la conocí vendiendo El Despertar. Y entonces su madre se puso en contacto conmigo a través de Alberto Santos, que dijo que tenía una hija que le había gustado mucho, La Tierra Incontable y tal y cual. Y entonces coincidió, al cabo de 2 o 3 años, que nos conocimos en la Feria del Libro de Madrid. Y aparece una chiquita que debía tener 14 o 15 años en aquella época, absolutamente emocionada de tenerme delante, pero emocionada como si yo fuera Keith Richards, ¿vale? O sea, una cosa, tenía los libros súper hechos polvo, se los sabía de memoria, se los había leído 50 millones de veces, me hacía preguntas de personajes que yo decía, yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo solo los he escrito, ¿sabes? O sea, y entonces, claro, empecé a ponerme colorado, porque dices, a ver, niña, yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo solo escribo libros, ¿no? Y entonces al final le dije, bueno, no sé, digo, ¿qué puedo hacer por ti? Me dijo, adóptame. Me dijo, pero nunca me había pedido a nadie que la adoptara, ¿no? Entonces, ahora es una chica que ya es bastante adulta, está estudiando literatura comparada y haciendo un TFM maravilloso. Fue la que precisamente posteé yo la foto de las sirenas todas anotadas, porque yo se lo di y tal, y siempre me dice, pero no cuentes eso. Digo, ¿cómo no voy a contar eso, Alba, por Dios? Es una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, ¿no? O luego también, no sé, me acuerdo en una feria del libro, de estar yo con la foto de la pantera allí para firmar, y un señor allí que estaba con el teléfono móvil y miraba la foto, me miraba a mí, miraba la foto, y le dije, sí, soy yo, y me dijo, ¿tú eres Hazal González? Sí. ¿Tú has escrito El Despertar? Sí. ¿Y tienes el círculo segundo? Digo, sí, y aquí lo tengo y tal. Y me dice, mira, tengo a mi hija en el hospital, lleva 2 semanas porque la han operado, y dice, este libro, El Despertar, dice, solo puedo leer esto, dice, por favor, vete y tráeme el segundo, ¿no? O sea, fue una responsabilidad tremenda, ¿no? Es decir, qué fuerte, ¿sabes? O sea, alguien que realmente no solo se toma la molestia de leerte, sino que además se mete tanto en la historia que se siente identificado y que realmente estás en un hospital y quieres leerme a mí. Qué grande, ¿no? O sea, qué fuerte. Entonces, esas son las satisfacciones. Yo creo que por eso te dedicas a este trabajo, ¿no? O sea, porque dices, pues eso, yo ya tengo bastante suerte de que la gente lea mis mierdas, ¿no? O sea, quiero decir, es una cosa que... Es verdad, he escrito el Quijote Zombie, caramba, quiero decir, o sea, no puedo ser una persona seria, ¿no? O sea, el Quijote Zombie fue una de las cosas que me abrió la puerta a darme cuenta, y además mucha gente, ¿tú eres Hazal González del Quijote Zombie? Sí, es. Pero vamos, normalmente lo que prefiero es que me conozcan por La Tierra Incontable, y es eso, cuando tienes lectores, gente que te viene a leer, ¿no? Me sigue sorprendiendo. Entonces, lo decía Tolkien, ¿no? Tolkien cuando escribía El Señor de los Anillos decía, yo esto no sé si le va a interesar a nadie. O sea, pero claro, siguió escribiendo, ¿no? Y dices, qué grande, ¿no? Que alguien pueda tener ese tipo de cosas. Hoy en la FreeCon me pedían, ¿no? ¿Algún consejo? Gente que siempre tal. Digo, cree en lo que haces y sigue adelante, ¿no? O sea, porque todos deseamos tener esos lectores, esa gente, ¿no? O sea, a mí esto me ha dado cosas maravillosas, ¿no? O sea, conocer a gente que de otra manera a lo mejor no nos hubiéramos conocido, ¿no? Entonces, eso es la gran cosa de esto, ¿no? Y encima que la gente eso, ¿no? Te lee y encima se hacen fotos contigo, y hacen fotos como tus personajes, y te venden los libros, ¿sabes? O sea, ligan gracias a tus libros, o sea, es una cosa espectacular, ¿no? Sí, una cosa espectacular. Tú eres Hazal González, sí mismo, ¿sabes? O sea, así que nada. Ya no sé qué decir, gracias, de verdad, gracias por leerme, por estar aquí, por pasároslo bien, por todas estas cosas. Ahora ya está, si me queréis venirse y tiraros todas encima de mí y hacerlo. Un sireno a Jairo. Eso. Yo quiero verle de sireno. Eso. Y una pregunta que tenía yo para ti, interesante. Venga, apaga.
Por el momento que yo sepa, creo que de La Tierra Incontable tienes como 7 libros y un cómic. ¿Tienes planteamiento de cuándo coño va a terminar? No. ¿O lo vas a hacer? No tengo ni pajolera idea. Ciertamente no tengo ni pajolera idea. Sí que te puedo decir, claro, ahora estamos con la reedición con Dolmen y con la nueva edición. Ya sabes, este solo salió en Dolmen y estos dos son ediciones definitivas, arregladas y restauradas por mí. Este también solo ha salido en Dolmen, que es el cómic. Con lo cual quedan precisamente todavía, pues quedan el círculo segundo, el círculo tercero, el círculo cuarto, las historias élficas y las historias de la verdadera están esperando su nueva edición. Vivimos tiempos extraños, ahora tenemos un momento con el papel que estamos ahí, que no sabemos tal, porque cuesta publicar. Mi pregunta no es los que ya están escritos, es los que quedan por escribir. Lo sé, a eso iba. Es que soy paciente por naturaleza. A ver, estoy metiéndome con el círculo quinto. Al mismo tiempo tengo un par de proyectos en la cabeza que todavía no puedo hablar de ellos. Y, macho, es que estoy haciendo una biografía de Danny Elfman. O sea, me lleva mucho trabajo, ¿vale? La biografía de Danny Elfman. Es que ese tío ha compuesto muchas bandas sonoras, ¿vale? O sea, entonces, claro, el libro de viajes también ahora estamos con ello. Pero ya te digo, el círculo quinto está tomando unas dimensiones muy particulares. Porque además, sí que te puedo decir que La Tierra Incontable empecé hace más de 20 años, pero vamos, lo empecé y lo acabé el despertar en el año 2001, o sea, lo publico mucho tiempo después. Y en cada momento sí que he pensado que era la cima creativa del momento en el que yo estaba como escritor. O sea, porque claro, tú creo que nunca dejas de evolucionar, ¿no? como autor y todas estas cosas. Entonces, en ese momento dices, bueno, me voy a atrever con cosas más valientes, y con lo cual el círculo quinto está resultando ser una cosa rarísima, que estoy escribiendo por partes y no sé muy bien a dónde va, que tiene forma de espada y bueno, ¿para qué me preguntas eso? Espérate, ya lo leerás. Quiero decir, o sea, de momento, pero sí que creo que uno tiene que meterse en camisa de 11 varas. Por ejemplo, cuando hice el libro de las sirenas, está muy influenciado por Alan Moore y por Neil Gaiman, y quise hacer una cosa muy ambiciosa, no me acabo de salir del todo bien. Pero hay mucha gente que le encanta, ¿sabes? O sea, entonces dices, hostias, es que es muy complejo este libro. Digo, sí se me fue la mano con la complejidad. Pero bueno, también, como dice Alan Moore, el 50% de la obra tiene que ser del lector, ¿no? Pues oye, os fastidiáis, ¿sabes? O sea, yo creo aquí tenéis que pensar y todas esas cosas. Así que bueno, próximamente, estamos trabajando en ello, es la respuesta. Vale.